Hola a todos, bienvenidos. Hoy retrocedemos a las Filipinas de 1882 con una carta especial de Pasiano Rizal, el hermano mayor de nuestro héroe nacional, el Dr. José Rizal. Esta carta ofrece una visión personal de la vida y los desafíos de su familia, incluyendo el brote de cólera mientras José estudiaba en Europa. Destaca su estrecho vínculo en las realidades de la época. De Pasiano a su hermano José Rizal. Calamba, Laguna, 25 de agosto de 1882. Estimado hermano, pues que el padre y Antonio te escriben, aprovecho la oportunidad de decirte algo. Tu última carta recibida aquí es fechada en Barcelona. Si hay alguna falta, convendrá que de ahora en adelante les números dudas. En aquella, entre otras cosas, me dices que a mí avenga con alguna casa o negocio extranjero para facilitar un dinero relativo a tu pensión. Esto es bueno y la haré, pero no por de pronto, pues no puedo bajar a Manila por mis ocupaciones y otras casas. Tan pronto como vaya, le trataré de proveerta sin falta. Tú que estás allí sabrás mejor que nosotros cuánto cuesta allí el pasarlo decentemente. Para tu fiel espero nos escribas la pensión que debo remitir. Tengo muchas cosas que decirte, pero las reservaré para el correo entrante. Lo único que puedo decirte hoy es que Calamba, o más bien Vigas, una verdadera torre de Babel. Allí están todos los estudiantes y no estudiantes, colegialas y no colegialas, y por 3 días bajo observación por llevar la peste en sus cuerpos, porque todos se regresan a sus casas por el cierre de los establecimientos de enseñanza de ambos sexos. Cada provincia está incomunicada materialmente de la otra. Tal miedo es para él cólera que la justicia, guardia civil y telégrafos. Nuestros bien, de hermano Pasiano.